también desde la sinodalidad. Es un tema muy amplio. Vamos a tratar de ver cómo abarcamos en el tiempo que tenemos. Cualquier duda, inquietud, por favor, con toda confianza, no duden en hacerla, vayan escribiendo sus inquietudes mientras vamos explicando. Compartido ya con Padre Laura en las diapositivas. También luego compartiré algunos textos escritos y pues bueno, entonces ustedes tendrán este material para poder ir profundizando en el texto, ¿no? Pero como les digo, es un tema bastante grande que exige algunas cosas, algunos detalles, algunos puntos de vista, algunos conocimientos. Pero vamos a ir poco a poco avanzando y lo que quiero no es agotar el tema. Lo único que quiero es invitar y motivar a las personas a que vayamos comprometiéndonos con profundizar en el texto bíblico, por profundizar en estos temas que ustedes van adquiriendo al participar de estos cursos de Biblia, estos talleres de Biblia, ya sea de forma presencial, ya sea de forma virtual. Y eso es muy importante, no solamente quedarnos con haber escuchado, sino que esas inquietudes que van surgiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, sean resueltas. Y por favor, las preguntas que usted tenga, no las guarde, no tenga recelo de expresarlas. Es importante hacer las preguntas, es la única forma como conocer la verdad. Y es importante por eso no tener miedo de las preguntas que van surgiendo en su mente y que van surgiendo en su corazón. Puede ser que no podamos resolverlas en ese momento o entre todos podemos resolver las inquietudes, pero es necesario ir resolviendo esas inquietudes. En temas de fe, yo digo, en temas de fe hay que tener las cosas bien claras. Hay que tener las cosas bien claras, el corazón lleno de esperanza, lleno de fe, pero la fe no quiere decir solamente andar ciegos, sino también conocer, saberlos. Ya nos dice el apóstol Pedro en su carta, hay que saber dar razón de la fe, razón de la fe. Bien, quiero en estas horitas que tenemos del día de hoy para trabajarlo, vamos a tratar de ver si podemos abarcar algunos temas. Hay un pequeño tema sobre introducción que vamos a trabajar, luego trabajaremos algunas cuestiones sobre el sínodo, creo que es bueno recordarlo. Un tercer punto, hablaremos sobre el contexto geográfico de las comunidades, luego el contexto histórico y pasaremos a dar algunas características de las primeras comunidades. Es un poquito lo que tengo preparado para trabajar el día de hoy. Abriremos en determinados momentos algunos espacios para poder resolver inquietudes, interrogantes, sí, que tengamos a lo largo del camino. Bien, entonces déjenme compartir mi pantalla. Me avisan si está. Eso, amplía. Ahí. Perfecto. Oculta el panel flotante del Ahí más. sí me cogió. Del más. Ocultar controles, sí, ahí mismo. Allá, ya. Ocultar ahí, control. Vamos. Ahí está. Bien, entonces vamos a empezar este pequeño tallercito. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es ¿recuerdas qué? Vamos aquí a entrar en algunos puntos o a refrescar, a recordar para algunos, otros serán cosas nuevas que exigirán profundizarlas, pero es necesario tener presente que es muy útil los conocimientos acerca del autor de un texto bíblico. Es necesario acercarnos al autor del texto bíblico. Es necesario, urgente e imprescindible acercarnos también al tiempo del autor,
al lugar donde se escribe, al contexto en que se redacciona, que se escribe el texto, y también conocer algo sobre los destinatarios. Esto es muy, 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 muy importante. O sea, la Biblia no es cuestión de simplemente yo la abro, hago una corta oración y me sumerjo en el texto bíblico. Podemos llegar a cometer muchos errores en la interpretación del texto, en la hermenéutica, que se llama, es la interpretación en la hermenéutica. Si desconocemos algunas cosas, que es muy importante tratarlas, que es muy importante tenerlas presente. Entre esos, como digo, algo sobre el autor, algo sobre el tiempo, el contexto histórico, el lugar geográfico, la situación en que le toca vivir, algo sobre los destinatarios, a quién está dirigido el texto, para luego poder dar el salto hacia el hoy. Entonces, es importante conocer el ayer para llegar a comprender exactamente la intención del autor que quería dar a sus destinatarios, a sus oyentes, hacia quien estaba dirigido el texto, para luego poder saber qué es lo que nos quería o qué es lo que nosotros encontramos de teológico en ese texto. Bien, entonces vamos a tratar de dar algunas pistas sobre este punto. Una primera cosa es sobre la construcción de un libro bíblico. Recordemos sobre la construcción de un libro bíblico y concretamente del Nuevo Testamento. Vamos a usar esta pequeña gráfica que tenemos aquí, que parece ahí todo una telaraña, que parece todo algo para perdernos, no se asuste, pero es necesario tener presente lo siguiente: muy pocos escritos, eso sí, muy pocos escritos de la Biblia y del Nuevo Testamento es que se escribieron de una sola sentada, es decir, a ver, el escritor, el autor, cogió el papiro y empezó a escribir, y después de una media hora o una hora de escribir, se levantó y dijo, ya está listo, y ya. Eso lo podía hacer. Normalmente podemos indicar algunas cartas, especialmente de Pablo, que pudieron haber salido de esa forma. Pero el resto de escritos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, no corren esa suerte, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un primer nivel. Estos círculos pequeños van a ser las enseñanzas y la historia de Jesús, es decir, el hecho histórico. Recuerden, nos enseñaban en las bases, digamos, de cómo conocer cómo se forma un libro bíblico. En la introducción nos dicen, hay 3 momentos de escritura, ¿no? El primer momento es el hecho histórico. Sí, es esta parte, aquí está el hecho histórico. Acá llegamos a través de la arqueología, sí, es decir, el estudio arqueológico nos permite llegar acá a conocer exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Sí, eso es del mundo de la arqueología. Sí, dejamos a los expertos en arqueología eso, y hay que saber qué es lo que los arqueólogos nos van diciendo. Hay toda una inmensa rama de estudios arqueológicos en relación a la Biblia, y es necesario que de vez en cuando los echemos una lecturita. Luego viene este espacio intermedio que se conoce como la tradición. Sí, la tradición. Es decir, la transmisión de los hechos históricos. La transmisión de los hechos históricos por parte de las personas que vivieron el hecho histórico, que recibieron el comentario del hecho histórico. Aquí van a entrar entonces la generación de cristianos, primera generación de cristianos, que va desde el año 30 hasta el año 70 más o menos. Es aquella generación que transmite verbalmente los acontecimientos que ellos recuerdan, sí, que ellos recuerdan, pero cuando transmiten ya le van dando ellos una interpretación del hecho, ya le van dando una experiencia que ellos están viviendo. Aquí van apareciendo entonces pequeñas unidades literarias. Aquí van apareciendo los primeros escritos, luego se van uniendo esos escritos, y pasamos a un tercer momento, que es la redacción del texto, en este caso de los evangelios. ¿Y qué es lo que hacen los escritores, los hagiógrafos? Van reuniendo las tradiciones
reuniendo estas pequeñas unidades literarias, las van procesando en función de un interés que el escritor tiene en vista de la comunidad concreta a la que va dirigido el texto. Sí, esto es muy importante tener presente, ¿no? Porque la exégesis del Nuevo Testamento considera al texto final fruto de un proceso combinado, de una elaboración combinada. El texto que nosotros tenemos en nuestra Biblia es fruto de un redactor final. Sí, un redactor final que no es él solo el redactor final. Hay detrás una comunidad, no es que una sola persona dice, a ver, empiezo a recoger todas las tradiciones y yo solo las armo. No, no, hay toda una escuela, todo un grupo que está escribiendo detrás, que está dando ideas, opiniones sobre el texto, sobre la situación, sobre la idea y ante todo resolviendo problemas de la comunidad a la cual va dirigido. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno va a leer los textos, que hay un nivel histórico al que hay que llegar, un segundo nivel, el nivel de la comunidad, es decir, qué situación vivía la comunidad. Claro, el texto no nos va a decir de manera directa, hay que preguntarle como un buen investigador, ¿sí? Como un buen pesquisa, hay que investigar, hay que hacer las preguntas correctas al texto para que nos explique cuál es la situación económica, social, política, religiosa que vivía la comunidad y a la cual el escritor quiere dar respuesta. Ese es el ambiente en el cual vamos nosotros a movernos en el expresan esas características comunes. Entonces, no es lo mismo una novela que un cuento. No es lo mismo una fábula que un cuento. No es lo mismo una historia que una novela histórica. Es decir, hay que tener en cuenta eso. No es lo mismo la narración de un partido de fútbol que el comentario que se hace del partido de fútbol. No es lo mismo la receta que me escribe el médico que el escrito que yo puedo tener sobre un medicamento. Cada uno tiene una connotación muy clara de un mensaje concreto que se quiere dar. Y en el caso que estamos nosotros hoy involucrados, se va a decir el término, es el género literario evangelio. ¿Y qué se trata entonces este género literario evangelio? Este género literario no existía, primera cosa. Sí, el género literario, como género literario, el evangelio no existe. Es una creación típica de la comunidad cristiana. No existe en el mundo judío, no existe en el mundo helénico, no existe en el mundo del Medio Oriente, no existe, pues no existía en ese tiempo y tampoco lo han escrito hoy. Ese género literario terminó con los 4 evangelios. Sí, y nadie más ha vuelto a escribir en ese estilo literario. Es un estilo literario único. Sí, solamente hay, como si vale decir el término, 4 grandes ejemplares sobre este género literario. Sí, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Ahora bien, este género literario es una invención, si vale decir el término, de la comunidad cristiana y concretamente de alguien a quien la tradición, especialmente el siglo II, lo va a llamar Marcos. ¿Sí? El escritor que la tradición ha puesto del Evangelio de Marcos. Él es entonces el creador de este género literario, si vale decir el término, teniendo en cuenta que el escritor no solamente es de Marcos, el personaje en nombre concreto, sino hay detrás de él toda una comunidad. Más la palabra evangelio, sí, la palabra evangelio, la palabra, muy distinto a género literario, por favor, la palabra evangelio sí existe, es una palabra en griego, ¿sí? No se ha traducido al castellano, ha pasado igual de como como se dice en griego, ha pasado al castellano. Entonces la palabra evangelio significa buena nueva.
Esa palabra era muy conocida, era una palabra muy corriente, si vale decir el término, en el mundo griego. ¿Qué indicaba esta palabra? Esta palabra significaba o quería decir el anuncio de una victoria. Sí, el anuncio de una victoria o grandes sucesos que hacía el emperador, un personaje muy importante dentro del mundo de esa época. Entonces, aquellos grandes acontecimientos que hacía o la noticia de una victoria en una guerra o en una noticia de una victoria en las Olimpiadas, entonces a eso se llamaba evangelio. Ese sí, les voy a comunicar un evangelio, sí. ¿Saben qué? Podríamos nosotros poner un ejemplo. Este boxeador ecuatoriano que ganó la pelea y se acerca ya a ganar el título mundial, por ejemplo. Entonces, si gana el título mundial, decimos, este peleador Chito ha ganado el título mundial. Eso es un evangelio. Así podríamos decir entonces lo que significa la palabra evangelio, no el género literario, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito sobre esto, ¿sí? El contenido y la proclamación de Jesús, la venida del reino de Dios y la aceptación u opinión de Dios o la opción de Dios por los pobres, por los pecadores, por los despreciados. Esa acción de Jesús, esas palabras de Jesús fueron calificadas como evangelio por la comunidad cristiana. ¿Sí? La comunidad cristiana califica esa acción de Jesús, las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, esa propuesta de Jesús, la forma de vida de Jesús. A eso lo calificó como buena nueva, como evangelio. Ahora, la fijación por escrito, ¿sí? La fijación escrita de esa presencia de Jesús, de esa proclamación, se convierte en el texto, en el género literario evangelio, la proclamación escrita. ¿Sí? Entonces, la vida de Jesús, lo que él proclamaba, su práctica de buena noticia, de buena nueva, la predicación apostólica, todo eso pasó. No solamente lo que él dijo, sino él mismo pasa a ser evangelio. Él se convierte en buena noticia. ¿Sí? Entonces, al principio no es solo su mensaje, sino es él mismo el que se convierte en evangelio. Por eso nosotros decimos Jesús es el evangelio del Padre, es la buena noticia del Padre. ¿Sí? Entonces toda la vida de Jesús es buena noticia, toda su acción es buena noticia. Ahora bien, Marcos, sí, Marcos va a tener muy en cuenta y enlaza su expresión escrita con un mensaje de salvación muy claro, ¿no? Allá por el siglo segundo, empieza en el versículo, en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Marcos. Permítame un momentito, ¿qué es lo que nos dice Marcos 1:1? Nos va a decir, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Entonces, ahí es cuando empieza Marcos a construir el género literario evangelio. Entonces pasa a designar este tipo de buena noticia como un género literario. Mateo, Lucas, Juan, se mantienen entonces en este estilo literario con sus propias independencias, con su propia forma particular de cada escritor, con su propia forma de expresarla. Muchos toman a Marcos como punto de referencia, pero ante todo este es lo importante de este género literario. Luego los evangelios apócrifos, que normalmente los conocemos, de Tomás, Pedro, Santiago, etcétera, contienen ya no tanto esa pureza propia del evangelio, género literario evangelio, y del evangelio como buena noticia, porque ya le están muchos rasgos novelísticos, si va a decir el término, muchas cuestiones fantasiosas, se tergiversan muchas cosas, se exagera muchas cosas, ¿no? Pero bien, los evangelios ubican entonces los materiales que ellos tienen, estas tradiciones que ellos tienen sobre la vida, las enseñanzas de Jesús, en un marco que lo van ellos estructurando de manera cronológica, ¿sí? Desde el comienzo hasta la resurrección.
También van teniendo en cuenta un poquito el desarrollo geográfico y ahí ya va a funcionar mucho la característica propia de cada evangelio, cómo lo estructura y qué línea va siguiendo, cómo van armando ya el texto, el escrito. Ahora bien, ¿qué no es género literario evangelio? ¿Qué no es el género literario evangelio? El género literario evangelio no son biografías, no es una biografía. Entonces, voy a ver la biografía de Jesús. No, no se meta al evangelio para descubrir la biografía de Jesús, porque no hay una biografía de Jesús. ¿Cómo nosotros conocemos hoy en día? Sí, como nosotros conocemos hoy en día. Cómo era en la época también del mundo helenístico, del mundo griego, cómo ellos hacían sus biografías. No está en esa línea. El evangelio, el género literario evangelio, es una biografía, pero no es una biografía en el sentido estricto de la palabra. ¿Sí? No es que vayan uniendo entonces una colección de historias, dichos, como se hacía en ese tiempo. También no contiene relatos literarios precisos de Jesús. ¿Sí? Que tener en cuenta, este es otro particular, el género literario evangelio no contiene datos precisos, pues, relatos literarios, es decir, que mientras Jesús estaba hablando, iba alguien tomando nota de eso. No existía eso. Entonces los evangelios no son, llamemos así, una transcripción de las palabras exactas que Jesús decía. Ni tampoco llevan la cronología exacta. A ver, vamos a seguir qué cosas hacía Jesús tal fecha, qué cosas hacía en tal fecha, entonces hacer como una especie de diario. No hay una cronología exacta. Los evangelios no son eso. Los hechos, los dichos, ¿sí? Solo son de interés en la medida que son testimonio de la revelación de Dios. Eso es lo importante, ¿no? El orden que está establecido, las palabras que están escritas, los hechos que se cuentan, son en función del testimonio que se da sobre la revelación de Dios a través de la vida de Jesús, a través de su obra, a través de su doctrina, a través de su pasión, de su muerte, sobre todo de su resurrección. Entonces, gran parte de las indicaciones de tiempos y lugares resultan muchas veces ambiguas. A veces se contradicen. Entonces, no se haga usted lío, ¿no? Es decir, a ver, voy a coger un mapa de Israel y voy a empezar a marcar según Lucas, de dónde empieza, y me doy cuenta que solamente baja una vez a Jerusalén. Pero resulta que si leo Mateo o Marcos, voy a ver que no bajó solo una vez, sino bajó 2 veces. Bueno, entonces, ¿a quién creo? No se pongan esos problemas. No se pongan esos problemas. Aquí me dice que recogieron los panes en cestas y acá me dice que recogieron en canastas. La cesta y canasta parece que fueran sinónimos, pero literalmente no son. Pues sí, en el griego no lo son. Entonces, entonces, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Es la cesta o la canasta? Pues, tampoco se haga problema en esas cosas. No se haga problema en eso. Todo va en función simplemente del testimonio de fe y fundamentar una praxis cristiana. Los evangelios, sí, el género literario evangelio, los 4 evangelios que nosotros tenemos, se proponen, primera cosa, mucho ojo, por favor, despertar y afirmar la fe en Jesucristo. Ese es el interés, ¿sí? Despertar para aquellos que son nuevos, que quieren conocer a Jesús, que han oído hablar de Jesús, quieren saber qué es. Muy bien, los evangelios despiertan ese interés. Y para aquellos que ya conocemos a Jesús, los evangelios nos ayudan a afirmar nuestra fe, a cuestionar nuestra fe, a orientar nuestra vida como creyentes. Y ahí entonces la importancia de ¿por qué yo tengo que leer los evangelios? ¿Por qué cuando me voy a misa los domingos, si es que vamos a misa, o si es que somos de otro credo religioso, cuando vamos al culto el día en que tenga, pues ¿por qué es que tienen que leernos el evangelio? ¿Sí? ¿Por qué no podemos leer el diario, que es más actual? ¿Sí? ¿Por qué estamos leyendo cosas del pasado? Porque el evangelio
orienta nuestra vida. Claro, si somos creyentes. Si no somos creyentes, pues simplemente es una bonita novela. Los evangelios, entonces, estas narraciones, parábolas, dichos, reflexiones, todos están al servicio de la proclamación de la buena noticia. La buena noticia. Dios está locamente enamorado del hombre. Es en definitiva la buena noticia. Dios ama con locura al hombre. ¿Sí? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo, porque anda loco por nosotros. Y bueno, eso es como en el amor, ¿no? O sea, uno puede amar locamente a una persona y si la otra persona no le corresponde, ¿qué podemos hacer, no? Ya, problema de la otra persona, pues ya. Se pierde. Pero lo mismo pasa con nosotros. Dios ama locamente a nosotros. Pero a nosotros nos gusta que nos amen de una forma media especial. Sí, algunos, ¿no? Bien. Entonces, seguimos un poquito adelante y vamos indicando que esto está, decíamos, el género literario está en función de la proclamación de la buena noticia. Por lo tanto, el carácter de los hechos y enseñanzas de la pasión, de la resurrección, evidencia al mismo tiempo que la fe cristiana no se basa en un mito, no se basa en una invención de alguien trasnochado o de un grupo trasnochado, ¿sí? La expresión de Hechos de los Apóstoles cuando viene Pentecostés, se da el día de Pentecostés y sale Pedro a dar su discurso que está presente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, si no me equivoco, dice, vean judíos, no es que estamos borrachos, son las 2 de la tarde, son las 3 de la tarde, esta no es hora para pegarse el vino, ¿sí? Entonces no es que estemos borrachos, lo que queremos decirles es esto, que Jesús resucitó, pero eso no es un invento nuestro, no es el efecto de una borrachera, no es el efecto de una mala noche, no es un complejo de inseguridad que tenemos y queremos votar esa solución a alguien para que nos resuelva el problema. No tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que la revelación de Dios expresada en Jesucristo se hace en una persona concreta en un hecho, en un momento histórico de la vida del mundo. Tanto es así que hay muchas referencias históricas de no creyentes y de la época que hacen relación a un tal Cristos, que vivió en Jerusalén. Y hay toda una serie que invito a las personas a buscar un poquito sobre, llamamos así, las justificaciones históricas de la presencia de Jesús. Sí, no solamente desde el Evangelio, sino desde fuera, ¿no? Bien, los Evangelios entonces anuncian al Cristo que está presente y actuante en la comunidad de fe. Eso implica incorporar muchas situaciones y tener en cuenta mucho los destinatarios. Ahí hay la importancia de los destinatarios. Es decir, yo como escritor, y supongamos, soy Lucas y tengo mi comunidad, pero mi comunidad está pasando situaciones. ¿Cómo hago presente? ¿Cómo les digo que en esta situación concreta Jesús actuaba de esta forma? Entonces, he ahí entonces cómo los hechos y los dichos de Jesús entran en función para resolver los problemas concretos de la comunidad. Uno podría decir, oye, pero eso es manipulación. No es manipulación. Está al servicio del evangelio. Es lo mismo que pasa hoy día. Sí, nosotros, estamos en un curso de Biblia. Han escuchado a los biblistas anteriores, la semana pasada, en estos días, se irán escuchando los otros días que vienen, las semanas que vienen. ¿Qué es lo que se hace? Nos están ayudando a que hagamos realidad, aterricemos en el hoy el texto bíblico. Aterricemos en el hoy el texto bíblico. Es decir, van a hacer presente a Jesús hoy día.
a través del texto bíblico, nos hacen presente. Claro, en la Eucaristía yo lo tengo presente a través del sacramento de la Eucaristía, del pan y el vino, pero también lo tengo presente a través de el pan de la palabra, ¿sí? Es decir, de la Biblia. Entonces, ¿para qué me sirven estos talleres, estos cursos? Para aprender a ser presente de forma auténtica a Cristo en medio de mi comunidad, en medio de mi vida personal, de mi vida familiar. Entonces, es importante el análisis de los textos en las situaciones concretas que vivimos. Sí, y con esto me sirve de paso para poder entrar en el tercer punto que es importantísimo cuando yo me acerco al mundo bíblico. Y es una cosa que tenemos muy claro, el ayer y el hoy. Aquí estamos nosotros. El ayer es el texto bíblico. ¿Sí? Entonces, en una lectura contextual, sí, siempre tiene que haber para nosotros una doble referencia, ¿no? El contexto original, es muy importante conocer el contexto original, ¿sí? Para poder entender el sentido literal del texto. ¿Y qué es la tarea propia de la exégesis? Esto es la exégesis. Comprender el sentido del texto. Comprender, entender el texto. Claro, perdón, nosotros no somos expertos en el griego, en el arameo, en el hebreo. O sea, sería genial si lo supiéramos y que pudiéramos acercarnos a los textos, entre comillas, originales y poder leer en hebreo y en griego. Nosotros tenemos que esperar ya el salto hermenéutico que ha hecho el traductor, ¿sí? Pero a pesar de eso, vamos a considerar que el texto que nosotros tenemos en la Biblia es nuestro texto original, ¿sí? Y que lo leemos teniendo en cuenta ya esta brecha de la traducción que ha habido del texto. Y ahí la importancia de las traducciones correctas de los textos bíblicos, ¿no? La importancia de la traducción, sí, teniendo presente de que siempre que se traduce algo, queda mucho que no se ha traducido bien, ¿no? Bien, entonces, es importante en el mundo de la interpretación bíblica este diálogo intercultural, porque yo vivo una cultura, yo soy una persona, X, Y, Z edad, vivo en X, Y, Z lugar, aquí estamos creo que más o menos unas 100 personas, y no somos todos ecuatorianos, he visto que son de varios países, somos de varias edades, ¿sí? Somos de varias edades, cada uno tendrá su propia formación académica, en su propio grado de cosmovisión, de entender la realidad. Esos son nuestra realidad hoy, ¿sí? Esa es mi cultura. Y voy a dialogar a través de ese puente exegético, a través de este puente, es necesario transmitir, transitarlo, voy a dialogar con el texto, escrito, en el caso de los evangelios, más o menos hace unos 2000 años atrás, en otra realidad cultural, en otro ambiente histórico, en otras condiciones de tiempo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese particular. Por eso es necesario tener presente que el texto bíblico ha experimentado un proceso de elaboración. Con frecuencia ese proceso de elaboración ha tenido toda una evolución, digamos, hasta llegar donde nosotros, y además, o sea, hasta antes de canonizarse, ha tenido un proceso. Ya cuando se canoniza, es decir, ya no se le pone una coma más, pues entonces ya se lo vuelve sagrado, y entonces ahí como que ya frena, digamos, irle aumentando cosas al texto. Hasta llegar a ese momento han pasado mucha agua bajo el puente. Sí, desde que Jesús muere más o menos en el año 33, digamos, desde el año 33 hasta que surge el primer escrito de los evangelios en el año 70, más o menos, hay más o menos unos 37 años. En 37 años se dieron muchas cosas, muchas situaciones, y tener presente de que no es que, a ver, en un año se escribió el texto, no,
Eso no, o sea, nosotros hoy vamos a escribir una tesis para defender la maestría y la gente sufre mucho porque no avanza a escribir la tesis en 3 meses, en 4 meses, ¿sí? Entonces se demora. Mucho peor, o sea, con toda la tecnología que hoy tenemos, mucho peor allá hace 2000 años atrás. Sí, no es que quitémonos esa idea romántica de que un día se sentó Lucas y empezó a escribir sin levantar para nada. No, no. Sí, entonces tener presente ese particular. Entonces decimos que hay una evolución en el texto. Además de ese texto, también hay una historia posterior que va ejerciendo un influjo en la interpretación. Por eso es que no solamente es válido el texto, sino también la tradición y la comunidad, porque se lee en comunidad. Y el lector actual está muy interesado en hacer no una mera lectura en sentido histórico. No es que yo voy al pasado solamente para conocer la historia, sino para apropiarme de esa situación que vivían ellos, para ponerme en el zapato de ellos y poder ahí comprender lo que para ellos era y ahora sí, qué es lo que para mí me quieren decir. Si yo no logro entender lo que para ellos querían decir, ¿y cómo voy a poder entender lo que hoy me quiere decir el texto? A veces se escucha cosas y situaciones más o menos parecidas a que dicen, bueno, se lee un texto bíblico y dice, vamos a hacer una resonancia del texto bíblico y dice, a mí el texto me dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Me dice que hay que ser bonitos, que hay que decir la verdad. No sé, ¿no? O sea, esa no es la forma. Tengo que hacer todo sumergirme, es como cuando yo me entro a la piscina. Sí, entonces no es que hay mucha gente, claro, que llega al filo de la piscina y se tira, ¿no? Se zambulle. Otra gente que va donde están las gradas y empieza a entrar de una en una, ¿no? Al menos si la piscina está fría y mete el dedo gordo de pie y sale corriendo. Más o menos así nos toca hacer con la Biblia. Nos toca ir poco a poco, entrando despacio en el mundo de la Biblia. Recuerde que no estudiamos Biblia solamente o mejor dicho, no estudiamos Biblia para guardar como en un museo de antigüedades, lo que nos parece inaceptable o lo que nos parece sagrado. No es que yo leo la Biblia por eso. No. Yo leo la Biblia y procuro conocer más sobre la Biblia para no caer en el subjetivismo. Sí, para no caer en el subjetivismo, que es una forma incorrecta de interpretar el texto. ¿Sí? Ahora bien, es necesario captar el texto en su origen, si vale decir el término, para poder hacer una correcta exégesis y luego una correcta hermenéutica. Tener en cuenta, ¿por qué estas cosas? Porque el ser humano es el único ser de la naturaleza que ha creado cultura. Ningún otro ser de la naturaleza, por más avanzado que sea intelectualmente, si vale decir el término, ha generado cultura. Para generar cultura hay que tener conciencia y ese es un detalle muy importante, ¿no? Entonces, aparte de generar cultura, el ser humano socializa aquello que genera, ¿sí? Y lo transmite a través de valores, categorías mentales, formas de ver el mundo, de entender las relaciones humanas. Entonces, para transmitir todas estas cosas usa mucho el lenguaje. El lenguaje, conocer el lenguaje, es algo muy importante para poder entender el mundo cultural, porque es el vehículo a través del cual yo comunico las cosas. Y aquí yo voy haciendo como un pequeño paréntesis, va a decir el término. Yo estoy hablando y espero que las personas me escuchen al otro lado, porque no puedo verles las caras que ponen de las cosas que yo digo, puede hacer que me entiendan las palabras que yo digo, puede hacer que las palabras que yo digo para ustedes tenga otro significado. Ese es el gran problema del lenguaje. Y más aún en el castellano, que cada palabra tiene varias acepciones. Entonces, es muy importante el acercarnos de manera, si vale decir, sagrada al lenguaje, con mucha responsabilidad.
¿sí? Por eso uno tiene que tener muy claro qué es lo que está diciendo. En, en el proceso de lectura se da una interrelación entonces entre mi forma mental, mi forma de pensar, con la forma de pensar que tenían los escritores del texto. Mis valores y los valores de los escritores del texto. Y esto sucede, y esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Porque vamos a acercarnos a leer un texto de una cultura del Mediterráneo, allá en el siglo I, en un ambiente cultural muy especial, y nosotros somos una cultura occidental, somos latinoamericanos en su gran mayoría de los que estamos presentes, tenemos una idiosincrasia muy especial, somos otra cosa. Y por ejemplo, pongo un ejemplo así, cuando Lucas escribe que Isabel era aquella mujer a la que le llamaban estéril, en Lucas capítulo 1, Lucas no explicó qué significaba estéril para su comunidad. No es que ponía un pie de página, no es que ponía un paréntesis y decía estéril significa esto. No. ¿Por qué? Porque en el ambiente cultural que él se movía, la gente sabía lo que significaba que una mujer sea estéril. Ojo, pero esto hay que tener muy claro porque nosotros, para nosotros hoy día, mentalidad del siglo XXI, la esterilidad es otra cosa muy distinta a la que presentan en la Biblia. Y eso entre muchas cosas, ¿no? Muchos ejemplos. La misma cuestión, por ejemplo, cuando nosotros decimos Jesús es el buen pastor, cuando dice yo soy el buen pastor y yo doy la vida por las ovejas, ¡ay, qué bueno, buen pastor! Y entonces uno, ¿cómo se imagina al pastor? Si nosotros acá en América Latina, en el Ecuador, yo estoy hablando del contexto ecuatoriano, aquí no tenemos pastores. Bueno, aparte de los pastores evangélicos, se va a decir el término, los peros pastores alemanes, o la palabra pastor, como se presenta en el mundo bíblico, es muy distinta a un pastor de ovejas o de ganado que hay aquí en el Ecuador. Es muy distinto. Es muy distinta. Entonces, a veces uno entra con esa mentalidad que uno tiene y tergiversa el sentido del texto en su forma originaria. Lo mismo, por ejemplo, un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte que cayó en tierra, entre piedras, entre zarzas, a ver, la mayoría, se va a decir el término de niños de ciudad, de jóvenes de ciudad, hoy día no han tenido el acercamiento al campo, no conocen de las labores agrícolas. Y el Nuevo Testamento es un texto, o son textos, se va a decir el término en cultura campesina. Entonces, ¿cómo explico esas cosas? Entonces es necesario conocerlas. Sí, es necesario conocerlas. Bien, esto un poquito como una pequeña introducción. No sé si hacemos un primer corte, alguna inquietud, interrogante. No sé si me ayuda por ahí. ¿Quién está al otro lado del micrófono? Hay por ahí Yo, algunas manos levantadas. Un ratito, déjenme minimizar esta cosa, déjenme dejar de compartir. A ver, ya que me perdí. Dejar de compartir. Ay, Uf, déjenme respirar un ratito. Yeah. A ver, dígame, ahora sí, a ver. a ver, Eh, Ian. Katy, si me echa una mano viendo quién levantó la mano primero o a quién da usted la palabra. Yo digo, hagamos un ratito de comentario para no solamente hablar yo, que no se me duerman, porque dicen, tiene voz de canción de cuna y entonces la gente se duerme y ya ni modo, ya, ¿qué vamos a hacer? Para nada. Bueno, si Ya. tienen preguntas y a los que son un tantito tímidos, por favor, ya les activé el chat. Saben que les desactivo para que no nos moleste y eso de estar mirando ahí un mensaje, dos mensajes, preferible dejarlo para el final. Los que pudieron poner presente en buena hora y si no, ya a lo largo del día igual tienen sus ratitos para que puedan poner. Listo, Vivian Salcedo, por favor, la preguntita.
Buenos días, tengo apagado el video porque estoy maluca con el parche ese en el ojo, me pido disculpas. Tranquilo. Profesor Danilo, está maravilloso, para mí ha sido, bueno, deja no una ni dos, deja muchas preguntas esto, pero en especial ayer la profesora habló de un término que se llama interpolación y explicó muy corto, porque a veces es que también el tiempo no alcanza. Entonces empecé a buscar, yo siempre después trato de profundizar los temas y yo quisiera escuchar qué hacer o sea, porque esto de la interpolación es tela marinera, como dicen los españoles, porque entiendo que en las traducciones cada traductor mete su comercial, por ponerlo en mis términos colombianos. Entonces, eso de alguna manera cambia según, en 2000 años cambian muchas cosas. Yo digo que una interpolación tiene que cambiar el sentido. Esto, discúlpeme porque de pronto puede parecer una herejía o algo así, simplemente es mi inquietud, ¿verdad? Y ahora con la ciencia de la filología, la antropología y todo esto, tengo una cantidad de cosas en mi cabeza que yo trato de indagar por mi cuenta. Estos espacios me han ayudado a mí a aclarar cosas, pero ayer esta profesora lo nombró así de refilón. Yo quiero saber usted qué dentro de toda esta exposición suya, cómo juega este tema de las interpolaciones. Y el segundo comentario que hago es, son los textos del Nuevo Testamento, textos judíos, dentro también, esa es un poco la dificultad que de pronto uno entendiendo el Antiguo Testamento, como ya a mí me ha abierto me ha dado mucha luz todo esto del estudio del Antiguo Testamento de las semanas pasadas, porque ya entendiendo uno esa cultura y esto ya puede un poco ubicarse en el tiempo de Jesús. Ya digo, el tiempo no da lamentablemente y hay que seguir estudiando, ¿verdad? Pero esas son como las dos principales inquietudes que tengo. Gracias. A ver, Vivian, voy a tratar de explicar un poquito sobre las interpolaciones, aunque usted ya las explicó, si va a decir el término con sus propias palabras, y supongo que es lo que la biblista del día de ayer quería indicar, y espero no contradecir mucho, pero las interpolaciones son como los comentarios que se va haciendo, que hace el escritor primero, a algunas indicaciones. Por ejemplo, en Marcos va a indicar que los judíos tenían la costumbre, ¿cómo se dice? Cuando llegaron, estoy poniendo, inventándome el texto, pero es algo parecido, llegaron y se lavaron las manos. Y luego abre como un paréntesis y dice, porque los judíos tenían la costumbre de cuando salían a hacer sus cosas en la calle y regresaban a la casa, se lavaban las manos. Entonces, eso sería como una interpolación. El escritor, el redactor final del texto va aclarando, pone ese paréntesis para aclarar a los destinatarios, a quienes está dirigido el texto, aclarar algunas cosas que él supone que no conocen, ¿sí? Entonces, indica de esa forma. Ahora, también los traductores del texto bíblico, cuando uno traduce el texto, cuando traducen los textos bíblicos y uno tiene un texto bíblico, llamémoslo así, muy serio, una traducción muy seria, hay algunas indicaciones, algunos, llamamos así, pies de página, que le hace el traductor. Pero claro, abajo en las letras pequeñitas le va indicando esto es un añadido del traductor. ¿Sí? Le hace esa pequeña explicación el traductor para que nosotros
que no conocemos el contexto histórico, el traductor dice, a ver, yo voy a escribirles para esta comunidad de jóvenes, yo que sé, pongo el ejemplo, pero como los jóvenes no conocen la cultura judía, entonces aquí les voy a explicar un poco sobre ese punto. Esa sería una especie de interpolaciones, digamos. Es algo muy común. Por eso, cuando uno lee el texto, hay que leerlo muy detenidamente. Por eso se acostumbra cuando se hace una lectura del texto no solamente leer una vez, hay que leerlo unas 3, 4, 5 veces para comprender literariamente el texto. Literariamente el texto, no es que cojo una leída o escucho y levanto la mano y digo, ah, Dios me dice que haga esto. No, a ver, ratito. Primero comprendió el texto literariamente, o sea, se dio cuenta de estas interpolaciones, de estos detalles, de estas cositas que van apareciendo en el texto. Ese por un lado, y gracias Vivian, y yo creo que este es un llamado para todos y cada uno. Lo que aquí decimos, los profesores van diciendo en las conferencias, debe ser a todos una motivación para ir buscando más información al respecto. Busque información. Y ahora que tenemos el internet podemos acercarnos a esa información. Les recomiendo siempre, por favor, la Biblia hay que rayarla. No tenga miedo. Hay mucha gente que dice, ay, no, si rayo la Biblia voy a cometer una herejía, me voy a ir al quinto infierno. No se va a ir al quinto infierno. Se va a ir al quinto infierno por no estudiarla bien. Entonces hay que rayar. No use marcadores porque se le daña la hoja de la Biblia, ¿no? Use crayones, use cosas así muy sencillitas que no destruya la Biblia. Haga anotaciones. Tenga un buen diccionario al lado suyo. Un diccionario de la lengua española, porque hay muchas palabras que a veces ni las conocemos en castellano. Entonces, tenga un buen diccionario al lado suyo. Y leer la Biblia no es solamente para hacer una oración. A mí me gusta mucho esto de la lectura orante, la lección divina. Eso es un estudio de la Biblia, pero a la vez voy orando con la Biblia. Y eso exige sentarme por lo menos unos 20 minutos, unos 30 minutos. Es que la Biblia no es cuestión de como tomar un vaso de agua y nos vemos. Hasta otro día ya hice mi lectura bíblica y me voy. Eso lo podrían hacer ya cuando llevamos ya 100 años de práctica de lección divina. Sí, pero cuando no, pues primero hay que tenerle un poquito de paciencia, ¿no? En ese punto. Espero haberle... y sobre los textos judíos, sí, es muy importante. Nosotros somos cristianos y de una cultura que no somos judíos. Puede ser que aquí entre la comunidad, entre las personas que están aquí en la sala, pues haya gente que es judía o descendiente de judíos y conoce la cultura judía. Bendito sea Dios, porque ahí le va a comprender mejor los textos bíblicos del Antiguo Testamento por la llamemos así, la descendencia cultural, pero nosotros no la conocemos. Y primero hay que entender el Antiguo Testamento como si fuéramos judíos, es decir, conocer la cultura judía para entender lo que significa. Caso contrario, le damos interpretaciones horrorosas y descabelladas a veces, ¿no? Entonces es necesario tener muy, muy, muy claro ese punto. Gracias, Danilo. Tengo otra pregunta, pero la idea era que descanse usted un poquito. Bueno, descansamos después, no sé, creo que hasta las 11 tenemos, no sé si seguimos. ¿Sí? O hasta las 10:30. Hasta las 11. Ya, ¿qué tal si avanzamos unas 2 preguntitas más o una preguntita más y lanzamos el siguiente temita y después hacemos un pare? Ok, Amalia dice, dijo que pastor no se refiere al típico pastor de oveja. ¿Cuál es la definición? No me quedó claro. Esa es una muy buena duda. Por favor, hay un diccionario así gruesote que se llama Vocabulario Bíblico de León Dufour. Sí, la puede encontrar también en el internet y lo puede descargar tranquilamente, ¿no? Ya les voy a enviar un link. Es muy importante esos textos, ¿no? Porque el término pastor para nosotros, o sea, yo estoy hablando como ambateño, yo soy de acá de Ambato, en el Ecuador, viví en el campo, ahora dicen que soy citadino, un campesino allá en un pueblito que se llama Pasa. Sí, tal vez si hay algún ambateño o alguien del Ecuador y conoce, pues dirá, ese pueblito ahí colgado entre las montañas, sí. Y claro, ahí habían algunos niños indígenas que salían con sus
4, 10 ovejitas a pastar y salían por ahí, por el camino, haciendo que buscaban donde haya hierbita y que coman, ¿no? Pues nosotros esa era la idea de un pastor, o sea, es un niño pastor, pues es un niño pastor, y cuando llegaban las fiestas de Navidad y uno había que vestirse de pastor, se vestía de pastor. Y claro, cuando uno lee el texto bíblico, Jesús es mi pastor, el Señor es mi pastor en el Salmo, o cuando Jesús es mi pastor, que nos dice en el Evangelio de Juan, ¿qué se imagina? Pues se imagina esas personas. Es un pastor, alguien que va llevando a las ovejitas a que coman, chévere. Pero ya cuando profundiza en el texto bíblico, en la cultura judía, el pastor no es solamente eso, el pastor es muchas cosas más. ¿Sí? El pastor es muchas cosas más. El pastor es el que se las conoce a las ovejas desde un nombre. Las ovejas, o sea, es como que hubiera habido una domesticación de las ovejas. ¿Sí? Las ovejas escuchan la voz del pastor, las ovejas reconocen la voz del pastor, las ovejas ya en el mundo judío, en Belén, donde era el lugar donde había muchas ovejas, o sea, donde se criaban ovejas, habían rediles comunitarios. Sí, no, y ahí no habían 4, como aquí nosotros cogemos a nuestras ovejitas y les llevo a mi casa. Sí, o a mi ganado y les llevo a mi casa. No, ahí habían rediles comunitarios, es decir, todas las ovejas de todos los de Belén iban a un solo lugar. ¿Y cómo sé quiénes son de quién? Ahí el detalle. Esa la sabía el pastor. Y no se peleaban entre los pastores porque esa mi oveja es mía, no, la sabía. El pastor, entonces, llama por su nombre a las ovejas. Eso no es como cuando uno llama al perro por el nombre. Ese es mi perro y él me conoce. Él no hace caso a otro. Él me conoce a mí. Igualito pasa con las ovejas. Allá. El pastor tiene dos armas, iba a decir el término. Un callado, que es un palo grueso largo, ¿sí? Que le sirve para defenderse, y una vara, una cuestión finita. Y con esa me las da, me las pega a las ovejas para que vayan por donde deben ir. Y el callado es para defenderme defender del lobo, defender de los osos, de los animales, defender de los ladrones. Es toda una cultura, ¿no? Es toda una cuestión muy especial el mundo del pastor. O sea, entonces hay que conocer esos detalles. Entonces, cuando decimos Jesús es el pastor, o dice yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas, es otra cosa muy distinta. Si no es entonces la idea de ese pastor que yo tengo, o de acuerdo a los lugares donde usted viva, que usted puede imaginarse lo que es el pastor. Es algo más. Por eso, importante conocer el contexto. ¿Sí? No les doy más respuesta porque es necesario no resolverle el problema. Solamente le pongo el gusanito para que usted vaya a buscar. Sí, vaya a buscar. Linda metodología. Esto ya queda en tus manos. Ya cada quien, ya si se muere ahí con la ignorancia, pues ya ni modo. No. Es importante que vayan, por eso le digo, un diccionario al lado. O sea, la lectura bíblica es algo muy serio. No es solamente cuestión de devoción. O sea, está bien la devoción. Es que yo me juego la vida, ¿no? Es como el médico, yo entiendo así, ¿no? Como el médico que entra el primer año a estudiar medicina y le dicen, usted tiene que leerse estos 4 tomos de anatomía. Y si no se aprende de memoria la anatomía, pues cuando le toca a un enfermo, seguro que me mata al enfermo. ¿Sí? Entonces, lo mismo es acá. O sea, yo estudio la Biblia no solamente para conocer la Biblia, sino para vivirla. Y hay que entenderla bien. Y eso exige dedicación. Y Eso muchas exige un poquito veces, de... perdón, y muchas veces nos exige desaprender para aprender. Es bien complicado, es que no, mi abuelita me dijo así, por eso Eso es lo peor. la abuelita nos dijo así, porque ella tenía sus recursos de ese entonces. Ahora nosotros hemos desarrollado y Dios se ha ido manifestando ahí. Perdón que meta mi cucharita, ¿no? No, está muy bien, Katy. Y eso es muy cierto, y eso es lo más duro. Cuando nos dicen cosas y decimos que bestia, ese profesor creo que es enviado del diablo. Qué horror, ¿por qué es que estará diciendo eso? O sea, no, o sea, a ver. O él está mal o yo estoy mal.
Hay que hacernos la pregunta. ¿Sí? Hay que hacernos la pregunta. Sí. Y cuando no pasan por ese estadio, pasan por el siguiente. La iglesia. La iglesia. Ay, Dios mío, pero bueno, ahí vamos con Ay, todo vamos. madurando. Sí. Por eso aquí lo que queremos es madurar en la fe. Sí, Así madurar es, en la fe. Bueno, una pregunta más, Una Danilo. pregunta más, sí, y para seguir el siguiente tema que tenemos. Pablito, nos vas a esperar, sí, porque aquí tengo dos preguntas, pero que vienen a ser lo mismo, de Mary Ramos y de Gisela Vallejo. ¿Cuál es la diferencia entre hermenéutica, exégesis y lección divina? Entre hermenéutica, exégesis y la lección. A ver, la lección es un método de lectura orante. Es una forma como yo puedo leer y orar, o sea, estudiar y orar con la Biblia. Eso es la lección divina. No es una cuestión inventada ayer. Vaticano II exige que todo creyente debe vivir la lección divina, hacerla carne. Ahí tenemos un gran error, un gran problema de quienes estamos en el frente del mundo bíblico, de quienes estamos al mundo de las comunidades, al frente de las comunidades, que a veces ni nosotros sabemos hacer lección divina, peor enseñar a que la gente haga lección divina. Sí, deberíamos hacer que todo creyente haga lección divina. Sí, nos pide Vaticano II. Hoy no estamos en eso, pero yo sí les pediría, y hay buenos talleres, buenos cursos de lección divina. Sí, la lección divina debe ser el método de lectura orante de todos los católicos, de todos los cristianos. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, la exégesis es aquella ciencia bíblica, bueno, no solamente bíblica, sino es aquella ciencia, sí, ciencia que estudia los textos antiguos. ¿Sí? Estudia el texto antiguo para conocer el sentido que quería darle el autor. ¿Sí? Es decir, querer conocer lo que el autor quiso decir. Porque claro, vemos, Lucas no vive aquí al lado mío, porque si viviera acá al lado mío salgo con la Biblia y le digo, oye Lucas, explícame esto, ¿qué es lo que quisiste decir? El problema es que Lucas vivió hace 2000 años atrás, es más, no sé si existiría. ¿Y a quién pregunto? Entonces, la exégesis es la encargada de saber descubrir qué es lo que quería decir el Lucas. ¿Cómo o qué usa la exégesis? ¿Qué herramientas usa? Hay muchas herramientas que tiene. Entonces, la crítica literaria, la crítica de las fuentes, la crítica de las... Eso ya es ya materia mayor. Eso ya se come con nitrógeno. Pero nosotros sí podemos hacer una cierta exégesis y es más, la lección divina nos exige hacer cierta exégesis. Hacemos preguntas al texto. Claro, preguntas desde nuestras capacidades. Preguntamos, le cuestionamos al texto. Sí, el hecho de buscar en el diccionario el significado de la palabra, de buscar el contexto, todas esas son parte de la exégesis. Todas esas cosas, ¿no? Saber en dónde queda Israel, cuáles montañas tenía, qué ríos tenía, saber cómo es que se manejaban los romanos, cómo era la cultura romana, todas estas cuestiones es parte de la exégesis, parte de la exégesis. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica, en cambio, es la interpretación que yo doy ese texto, de eso, de lo que el autor quiso decir. O sea, ya entendí lo que quería decir Lucas. Ahora, ¿qué me dice hoy? Del pasado le traigo al presente. Esa es la hermenéutica, es decir, la interpretación al hoy. Sí, resulta que allá en Lucas, Saqueo, que era un hombre rico, estaba colgado del árbol. Excelente. O sea, subió al árbol porque era pequeño. Ya. Entonces yo ya logro entender qué significaba Saqueo, porque era pequeño, porque era grande, porque se subió al árbol, etcétera, etcétera. Ya entiendo eso. Ahora, yo, hoy, siglo XXI, año 2022, agosto 17, en el Ecuador, en Ambato,
¿Me parezco a Zaqueo? ¿En qué me parezco a Zaqueo? Entonces, esa es la hermenéutica. Las respuestas a esa pregunta, eso es la hermenéutica. ¿Sí? Entonces, esos son parte de la exégesis hermenéutica. Lo hacemos. Y es parte de la lección divina. ¿Sí? Es parte de la lección divina. Hoy, cuando usted viene acá a este taller, a estos cursos que ha venido la semana pasada, esta semana, seguirá la otra, ¿usted qué está haciendo? Está haciendo, por un lado, exégesis y por otro lado, hermenéutica. Está haciendo las dos cosas. Claro, sin darse cuenta. Ahora, claro, la hermenéutica nosotros la hacemos constantemente. Es más, usted está haciendo hermenéutica este rato, porque está tratando de entenderme las locuras que yo estoy diciendo. Entonces, dice, a ver, ¿qué dice? A ver, frene. Entonces, eso es hermenéutica, interpretar las cosas. Bien. Tendríamos que hacer, ¿sabe que ahorita que me iba diciendo eso? Los emoji que tenemos en el celular. Hemos interpretado de manera incorrecta porque hay muchos emojis que no son así, que deberíamos de preguntarle al autor y que hay en el internet, ¿no? Entren y vean qué significa algunas cosas que nosotros ponemos porque hemos mal interpretado. Imagínense con algo que es tan cercano a nosotros, que es la tecnología en la cual nosotros ahora nos movemos y seguimos mandando emojis que no son correctos. Esto del abrazo. No es así, si ustedes entran y ven, no es el abrazo, más bien no estoy de acuerdo, uno que es así, no estoy de acuerdo. Ese es la exégesis original. Sí, pero sí. hemos hecho una interpretación de que cuando mando el emoji es que te estoy abrazando, pero algo tan cercano a nosotros, ¿se imaginan de 2000 siglos atrás? Uy. Bueno, perdón, me callo, Danilo, sigue. Ya, bien, vamos a seguir entonces con nuestro taller, si no, no acabamos nunca. Bien, guárdense en las preguntas, no, o sea, no es que se guarden que no las digan, no, sí, por favor, escríbalas, mándenles por el chat, por el WhatsApp, no sé cómo tengan para hacerlo y para irlos resolviendo con el tiempo y las aguas. Bien, vamos a seguir adelante, déjenme compartir mi pantalla. Sí se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Perfecto. Sí, Ya, solo ya. modo de presentación y listo. Déjenme agrando. Ya, eso. Ahí estamos. Bien. Vamos a un segundo temita. Antes de que se me acabe, híjole, no creo que vamos a avanzar todo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, vamos a tratar de ir avanzando lo que se puede. Hoy quiero hablar sobre el sínodo, porque Padre Laura me dice, ¿verdad? El tema hay que tratarlo de ahí, pero también hay que tener en cuenta esto que es muy característico desde unos años atrás, en el 2021, que se llama el sínodo. Y el sínodo, y nos ponen de cabeza con el sínodo. Bendito sea Dios donde estén haciendo el sínodo. Bueno. ¿Qué significa el sínodo de la iglesia? ¿Sí? El Papa Francisco se le ocurre entre sus ideas tan alocadas que tiene, y ojalá siga teniendo esas ideas alocadas, porque la iglesia necesita muchas de esas, plantearnos el sínodo. Y casi cae el mundo cuando habla del sínodo. Y en muchos lugares está cayendo el mundo. Hay muchos obispos que dijeron, yo no hago el sínodo. Yo ya conozco y la gente me conoce. Pues bendito sea Dios. Pero así hay, ¿no? De todo color, sabor y olor hay en la viña del Señor. ¿Qué significa el sínodo? El sínodo significa caminar juntos en una misma dirección. Ojo, primera cosa. Eso es un sínodo. Es una reunión, llamemos así, pero para, a ver, vamos a ponernos esta meta. No es ser uniformes. No. Vamos a ponernos este horizonte. Hacia allá vamos todos. ¿Sí? Como iglesia vamos hacia allá. Porque hemos estado yendo cada uno por su lado. No. Acá, vamos a poner el punto, vamos a caminar, pero vamos a caminar juntos. No solamente los sabios y entendidos, sino todos. ¿Sí? Y es necesario algunas cosas para hacer el sínodo. Entonces, la sinodalidad, la palabrita, debe expresarse en el modo
ordinario de vivir la iglesia. Esto es la sinodalidad. El sínodo debe ser algo que se vive cotidianamente. Sí, es algo que debemos vivir en el quehacer cotidiano porque es la fuerza como vive el Espíritu de Dios. El pueblo de Dios revela y da contenido a ese, cómo vivir en la comunidad. Somos miembros juntos de la comunidad y es necesario reunirnos en asamblea, participar en la misión evangelizadora. Todos, absolutamente todos, porque resulta que tenemos un grave problema como cristianos, o sea, como católicos. Yo hablo desde mi experiencia, no sé, los demás si tienen una mejor experiencia, bendito sea Dios. Desde mi experiencia, a veces terminamos siendo de que me bautizo por costumbre y por tradición. Y pues bueno, ya digo, yo soy católico, bendito sea Dios, sí. Y pues bueno, de aquí cuando tenga que cumplir los sacramentos voy y se acaba el problema. Y esto de evangelizar, de ser responsable de la comunidad, de no, eso para los curas y las monjas. Allá, no. Es necesario entonces vivir esta sinodalidad, pero hay 3 verbos claves que nos va a decir el Papa Francisco, nos decía el Papa Francisco, 3 verbos claves de lo que es el sínodo. Encontrar, escuchar, discernir. El propósito del sínodo es plantar sueños. ¿Sí? Esto es lo importante, ¿no? Es plantar sueños. No es producir documentos. Ojo. Y parece que vamos para ese lado. Sí, parece que vamos para ese lado. Justo nos cayó la pandemia y eso frenó mucho. Y no se ha vuelto a retomar. Bueno, al menos digo de la poca experiencia que yo tengo. No se ha vuelto a retomar esto de lo que queremos como sínodo. Sí, el sínodo es plantar sueños, suscitar profecías, suscitar visiones, permitir que florezca la esperanza, inspirar confianza, vendar heridas, tejer relaciones, despertar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros, creer en un ingenio brillante que ilumine las mentes, caliente los corazones, dé fuerza a nuestras mentes. Todo esto es el sínodo. Ese es el propósito del sínodo. Es decir, es una revolución dentro de la iglesia. No una revolución para mal, es una revolución para bien. Es necesario que todos asumamos nuestro papel de iglesia. Y por lo tanto esto exige estos 3 símbolos, estos 3 verbos. Escucharnos, encontrarnos, discernir. Vamos a ver cada uno de estos. En el texto de Marcos 10, 17 al 30, es el texto del joven rico. ¿Se acuerdan? Va donde Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué es lo que debo hacer para entrar a la vida eterna? Y Jesús le dice, pues bueno, cumple los mandamientos. El evangelio, el joven le dice, pues eso nomás yo lo hago desde niño. Y dice, ay, y Jesús lo miró con amor. Y dice, pues una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y se acabó la cosa. Entonces, ese es el texto que está en Marcos 10, 17-30. Ese va a ser como el punto de partida. Ahora, el evangelio abundan encuentros. Eso es un primer punto muy importante del sínodo, es los encuentros. El evangelio está plagado de encuentros, ¿sí? Cristo con Jesús, ¿no? Esos encuentros reaniman, esos encuentros curan. Jesús no es que cualquier persona que se encuentra en los evangelios, que relatan los evangelios, no es que se encuentran y no pasa nada, no. O reaniman, curan, cuestionan, sanan, o sea, algo sucede en esos encuentros. Siempre hay algo que pasa. No es que no sucede nada. Siempre en los encuentros con Jesús algo pasa. Ahora, otra cosa muy importante es que Jesús no tiene prisa cuando se encuentra. No es que está manejado por el tiempo. ¿Sí? Y no es que, así nomás, ya, te vi, hola, ¿cómo estás? Chao, chao, nos vemos. No. Él se da tiempo. Él se da tiempo. Es muy importante el tiempo que él tiene con las personas. Él no se muestra indiferente a las situaciones de las personas. Él siempre está al servicio de la persona para encontrarla, para escucharla. Por lo tanto, los encuentros en el sínodo, que es lo que deberíamos hacer, lo que se está haciendo en algunos lugares, no solamente es organizar eventos, no solamente organizar reuniones, no solamente hacer una reflexión teórica sobre los problemas, no. El encuentro, el sínodo como encuentro es un tiempo para
adorar, para encontrarme con Él, con Dios, con Jesús. Adorar, orar, es un tiempo entonces de encuentro de oración. Y también un encuentro con Él, a Él con minúscula, ¿sí? Con el otro, para enfocar, para descubrirnos, para disponernos, para dejarnos interpretar. Este encuentro, ante todo con el otro, es salir de esa formalidad, salir de esos esquemas a veces de corte clerical, del título, y un encuentro fraterno, un encuentro donde seamos sinceros, quitarnos las caretas, quitarnos las máscaras, ser auténticos. Eso nos falta muchísimo como iglesia, ser auténticos. Sí, nos decimos, pero no somos. Entonces, una primera cosa que deberíamos en este tiempo del sínodo, que tenemos este espacio todavía hasta el 2023, hasta octubre del 2023, es tratar de encontrarnos en las comunidades y saber quiénes son los que están al lado nuestro, en nuestras comunidades. Que hay gente que dentro de nuestras comunidades no les paramos asunto, que les hemos relegado, les hemos hecho a un lado, no queremos encontrarnos con ellos. Si vemos que vienen por las calles, por una becera, nosotros nos cambiamos a la otra, que nos hacemos los desentendidos. O sea, hay tantas situaciones, el caso de migrantes, el caso de gente desadaptada, etcétera, etcétera, que decimos, esos están ya condenados al quinto infierno, no les damos oportunidad. O sea, tantas situaciones en las cuales nosotros no queremos encontrarnos con nosotros. Es importante encontrarnos, saber qué está pasando, por qué es que actúan de esa forma, qué es lo que estamos haciendo por ellos. Eso exige salir de nuestra comodidad, Y esto exige el sínodo. Ojo, mucha atención porque esto vamos a tener en cuenta cuando veamos las características de las comunidades. Un segundo verbo, decíamos, es escuchar. ¿Sí? Ahora, un verdadero encuentro solo nace de la escucha. Eso hay que tenerlo bien claro. Cuando escuchamos con el corazón, sucede esto, que el otro se siente acogido. El otro no se siente juzgado. El otro se siente libre para contar su propia experiencia de vida, el propio camino espiritual. Pero eso es cuando se escucha con el corazón. O sea, cuando escucho con el corazón y doy tiempo, no me aburro. ¿Sí? Entonces la otra persona empieza a hablar y se despapaya, ¿no? Y yo no estoy ahí, ay, ¿a qué hora se acaba esto? Apaguen el micrófono. Pero no. ¿Sí? Porque simplemente escuchar, no hay prisa. Porque siempre el otro tiene algo que decirnos. Y es necesario captar, entender eso que el otro quiere decirnos. Hacer sínodo es ponernos entonces en el camino del verbo hecho hombre. Es decir, es seguir sus huellas, escuchar su palabra. Esto acá entonces es un primer punto, escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Dios ustedes que se dieron tiempo de una u otra forma para escuchar la palabra de Dios. Reunirse. Es descubrir cómo el Espíritu Santo siempre sopla. De una u otra manera sopla. Sí, escucha esas frases, ¿no? Nadie es tan tonto que no pueda decir algo, ni nadie es tan sabio que no pueda escuchar algo. Sí. Entonces, es necesario hacer este ejercicio de escucha, ¿no? Y eso es algo lento, es algo fatigoso. Escuchar a los otros, cuando no se tiene práctica, sí es fastidioso, es duro, porque siempre creemos o siempre nos ponemos a la ofensiva, porque creemos que nos están atacando. Y no, simplemente está expresando lo que siente, y muchas veces es la palabra de Dios que habla a través de estas personas. El Papa Francisco decía, hay que escuchar con humildad, no escuchar listos para responder. Sí, y eso pedía la iglesia cuando se abría el camino del sínodo. Es tiempo de que la iglesia, los líderes de la iglesia, los responsables de la iglesia, sepan escuchar lo que los otros tienen que decir.
¿sí? Siempre van a decirnos algo de verdad. Sí, el reloj dañado tiene la razón 2 veces al día. Entonces, las personas hay que escucharlas, siempre tienen algo que decirnos. El problema es que no queremos oírles, no queremos encontrarnos con esas personas porque nos van a hacer sentir mal porque no les hemos parado asunto. Entonces, preguntémonos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros con la escucha? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder escuchar a los miembros de nuestra comunidad? Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe, aun cuando tengan recorridos de vida diferentes, difíciles. Por ejemplo, ¿qué decimos nosotros o escuchamos a los divorciados, a los vueltos a casar, a aquellos que dicen yo soy gnóstico, yo soy ateo, yo no soy creyente? Les escuchamos a aquellos que dicen soy del grupo LGBTI o les tenemos recelo, o sea, les escuchamos a los migrantes que están en las esquinas pidiendo caridad, ¿sí? Escuchamos a esta gente también que se ha vuelto violenta, que dispara, que mata. Les escuchamos. O sea, ¿qué es lo que nos están queriendo decir? Entonces, hay muchas cosas que hay que saberlos escuchar. Un tercer punto es el discernir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el discernir? Ahora, el encuentro y la escucha recíproca no terminan ahí. Siempre, ¿sí? Cuando uno se escucha, cuando uno se encuentra, siempre las cosas cambian. Si entramos en diálogo, entonces iniciamos un camino de diálogo y al final del diálogo no somos los mismos, aunque hayamos salido discutiendo, pero yo ya me quedo con el gusano. Me dijo esto, ¿por qué será? Sí, ¿por qué actúe así? O sea, es parte del discernimiento, ¿no? Por eso decimos que luego de un encuentro, luego de una escucha, uno no sale como antes entró. Sí, es necesario, Jesús instruye, Jesús intuye más que todo que el hombre es bueno. Jesús sabe que el hombre es bueno. El hombre por naturaleza es bueno. El hombre no es que tenga un error de fábrica. El hombre es bueno por naturaleza. El hombre es un ser religioso por naturaleza. El hombre está llamado a hacer el bien. Es más, ninguna persona en sus 5 sentidos va a dañar al otro. Ni se va a dañar a sí mismo. No, no. Es necesario entonces conducirnos más allá de la simple observación de los preceptos. Hay que ir más allá. ¿Sí? Hay que abrir espacios. Esto exige mucho de lo que el Papa ha dicho. Quiero una iglesia de campaña, quiero una iglesia con olor a oveja, quiero una iglesia que se equivoque, etcétera, etcétera, ¿no? Es parte de este discernimiento. Porque el diálogo ayuda a mirar al interior, a discernir, ¿sí? Discernir quiere decir cernir. Cuando vamos a hacer la masa para el pan, aunque compre la harina en el centro comercial, en el Supermax, en lo que sea, primero hay que cernirla. ¿Puede haber alguna impureza? No, ya no, puede haber algo, hay que cernir. El diálogo me ayuda a cernir. Discernir es cernir. Es decir, propone una mirada al interior para que con la luz del amor yo me pregunte si estoy haciendo bien las cosas. Si estoy apegado a la verdad. Si estoy apegado a la voluntad de Dios. Si estoy apegado al bien de los demás, de la comunidad. Ese es el discernimiento. El Papa es alguien como buen jesuita que maneja mucho esto del discernimiento, ¿sí? Y el Papa pide, ojalá todos los cristianos supiéramos ser gente que discierne las cosas. Nos hace falta mucho esta capacidad de discernir. Desde las cosas más simples, que a veces cree que uno son insignificantes, ¿sí? El discernimiento viene junto con el acompañamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo avanzar en el camino para hacer una iglesia sinodal a largo plazo?
esa es el gran interrogante también que nos plantea. O sea, la cuestión no debe acabarse ahora con el sínodo, que se terminará en el 2023, cuando se reúnan para poner en común todas las situaciones que han escuchado al pueblo de Dios. Sino, ¿qué es lo que dice? Pues la palabra de Dios nos ayuda en el discernimiento, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, como dice la carta a los hebreos, más cortante que espada de doble filo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, algo que nos va a ayudar siempre como iglesia es la palabra de Dios. Ella nos ayuda a discernir. Pues estos cursos, estos talleres, le ayudan a que usted pueda tener un mejor acercamiento a la palabra, porque la palabra de Dios le va a ayudar a su capacidad de discernir. La palabra de Dios va a ser el espejo ante el cual usted se mira. Y también nos está abriendo a que nos cuestionemos sobre la convención eclesial, o sea, no generar solamente una situación de que yo ahora me reúno y tomamos unas decisiones así en la iglesia y se acabó el problema. No, no. Es necesario tener en cuenta que este discernimiento es algo permanente. Es algo cotidiano de todos los días. Se pueden tomar algunas decisiones allá en el 2023 cuando se reúnan los obispos y salga algún escrito, supongo, pero la iglesia debe estar en constante discernimiento sobre las situaciones cotidianas que le van pasando, sobre las realidades cotidianas que van surgiendo, sobre las situaciones y problemas de la comunidad, que es lo que vamos a ver nosotros en algunos de los casos de los textos del Evangelio. Sí, es decir, hay situaciones y cosas que están sucediendo al interior de la comunidad que exigen que las tomemos presente, que no les tapemos el sol con un dedo, como dicen vulgarmente, sino que asumamos esas situaciones de nuestras comunidades. Y no esperemos que nos venga la solución desde arriba, no, no, hay que nosotros, mirando la realidad cotidiana de cada uno, ver qué hacer. En otras palabras, salir de nuestra zona de confort y dar una respuesta desde los ojos de Dios. Bien, esto en cuanto a este tema del discernimiento. No sé si alguna inquietud, comentarios, dudas. Y pasamos al siguiente. Creo que no tiene nada en el chat. Bien. Vamos a seguir con nuestro tercer temita, y nuestro tercer temita es un poquito el contexto geográfico, un poquito algo, para algunos tal vez no les gusta la geografía, pero creo que es necesario. Sí, vamos a ver, déjenme compartir pantalla. Sí. Entonces, un tercer punto es el contexto geográfico donde se desarrollan las comunidades cristianas. ¿Sí? Las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, nos vamos a ubicar más o menos en el tiempo, que ya vamos a hacer un recorrido en el tiempo luego, vamos a ubicarnos más o menos en el año 30 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, más o menos 70 años. En estos 70 años, ¿qué sucede en estos 70 años? Entonces, en estos 70 años, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué estaba? ¿Cómo era el mundo de la época? Muy bien, para tener un poquito presente, déjame ver, para aquellos que no le entran al mundo de la geografía, aquí tenemos Europa. Sí, aquí tenemos el mar Mediterráneo, ustedes pueden ver, sí, es una gran laguna, sí, vale decir el término. Para los romanos, que era el imperio dominante en ese tiempo, y vemos esta línea de color morado, estos son los límites del imperio romano en la época de Jesús, ¿sí? Este mar Mediterráneo era el Mare Nostrum, es decir, nuestro mar. Sí, este era el territorio grande, ¿no? El Imperio Romano entonces fue uno de los más grandes en la historia. Dominó una extensión, como podemos ver, una extensión a lo largo de toda Europa, sí, toda Europa, sí, casi toda Europa. África del Norte, aquí tenemos el continente africano, África del Norte era parte de ellos. También el Oriente Próximo, sí, acá tenemos Asia Menor, acá tenemos la parte de lo que es Israel, Siria, toda esta parte, acá tenemos Jerusalén, este puntito acá pequeñito es Jerusalén, ¿no? Si vemos que
con relación a todo el Imperio Romano, Israel, que es una cosita pequeñita acá donde dice Judea y Jerusalén aquí, ¿no? Podríamos hacer este puntito aquí. Esto sería Israel. Pues Israel era pues, un grano de arena en este inmenso desierto, si iba a decir el término, ¿no? ¿Para qué me voy a preocupar yo como Roma, como emperador de Israel, de una cosita pequeñita? Pues se preocupaban, sí, no porque los judíos sean alguien importantísimo, sino porque era un paso estratégico. Sí, era un paso estratégico. Es un territorio al norte de Israel, 70 kilómetros de ancho, al sur de Israel, 120 kilómetros de ancho, que es como decir la parte de la costa, luego vienen las montañas, que es muy complicado, y luego tenemos la gran depresión del río Jordán, imposible para caminar, al menos con carretas. Entonces, este estrecho desfiladero de 70 kilómetros de ancho, más o menos, es lo que permite la movilidad de las tropas, la movilidad del comercio. Entonces, recordemos que Egipto es el granero del mundo en esa época y pues o mandamos por mar las cosas o mandamos por las caravanas, ¿sí? También las caravanas que vienen desde la India, pues acá ya me falta la computadora y el mapa, las caravanas que vienen de la India con especies, con aromas, cruzan por la parte del desierto, del sur del desierto de Arabia y suben por este lugar. Entonces, acá Israel es como una pequeña aduana, si va a decir el término. ¿Sí? Si yo vengo desde la parte de Babilonia, Persia, y quiero llegar acá a Egipto, no puedo cruzar en línea recta el desierto de Arabia porque es algo muy peligroso, entonces tengo que seguir esta cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, bajar por la costa del Mediterráneo y llegar acá hacia Egipto. Entonces, este territorio de aquí es algo muy importante por su estrategia. Sí, estrategia. Entonces, tener en cuenta este primer detalle, la noción entonces que los romanos tenían de un imperium sin fin. Imperium sin fin, es decir, un imperio sin fin, es por lo grande que era para los romanos. Estaban acá en Roma el emperador, pues qué grande en ese tiempo. Qué grande en ese tiempo poder salir a viajar por todos estos lugares. Era complicado, ¿no? Hoy lo podemos hacer rápido, si ahora decir el término, con la tecnología, el transporte, pero en ese tiempo no. Esto manifestaba esta frase en latín, imperium sine fine. Explicaba la mentalidad romana de que su imperio estaba fuera del espacio y del tiempo. Era algo inmenso. ¿Sí? Y la mayor parte de la extensión de este territorio lo consiguieron en la época republicana de Roma, si va a decir el término, una forma de clasificar la historia de Roma, más o menos desde el 509 hasta el 27 antes de Cristo, se consiguió gran parte de este territorio. Aunque los territorios en la parte de lo que hoy es Francia, lo que es Alemania, lo que es un poco de España, algo de Inglaterra, y también en la parte de acá, de la parte de la Galacia, eso se terminó de conquistar en el siglo I después de Cristo, hasta más o menos el año 100. Es un periodo entonces del poder romano a lo largo de las provincias, y la administración imperial, por lo tanto, realizaba constantes censos. Sí, con frecuencia se necesitaban realizar los censos para poder hacer un registro de la cantidad de habitantes y poder, según eso, establecer los impuestos. Sí, no es que hacían censos como nosotros, simplemente para saber cuántos somos y a cómo nos toca, sino la idea era saber cuántos habitantes vivían en tal o cual lugar, y según eso habría que cobrar impuestos, ¿no? Y por eso era muy minucioso esta situación. El Imperio Romano, por lo tanto, alcanzó una extensión territorial más o menos en el imperio bajo el mando del emperador Trajano, allá por el año 98 al 1117, un área aproximada de 5 millones de kilómetros cuadrados y una más o menos se llegaba a tener entre 60 o 70 y 100 mil millones de habitantes vivían dentro del Imperio Romano. Después, o sea, Trajano fue el último de los emperadores que
que vivió, llamemos una época de expansión. Luego el siguiente emperador, Adriano, ya se limitó él a tratar de mantener firmes sus fronteras, aunque siempre hubo problemas en las fronteras acá en la parte del límite con Persia, y también en la parte del norte de Alemania. Sí, siempre hubo problemas con las tribus, con los pueblos que vivían en esos lugares. Los idiomas, ¿qué idiomas se hablaba en el Imperio Romano? Pues los romanos, su idioma es el latín. Pero ellos jamás impusieron el latín como idioma oficial al mundo, al contrario de lo que hizo Alejandro Magno, sí, más o menos unos 200 años antes del dominio del Imperio Romano. Alejandro Magno logró conquistar desde la parte, llamamos así, desde donde dice aquí Macedonia, hacia el oriente, llegando hasta más o menos la mitad de la India. Aquí nos faltaría el mapa, sí, llegando a esta parte de Alejandría. Logró conquistar y generó lo que se conocía como el mundo helénico, la helenización, que es como una especie de, llamemos así, de una gran ideología, llamemos así, una gran cultura, ¿sí? Donde se exigió, Alejandro Magno exigió el dominio del idioma griego en todo el mundo, de su imperio. Sí, entonces, por lo tanto, la gente, cuando Roma conquistó este sector hacia el oriente, la gente aquí hablaban en su gran mayoría el griego. No es que Roma haya impuesto el latín sobre el griego, ¿no? Normalmente los dejó que sigan hablando el griego. Y es más, también era muy respetuoso Roma de los idiomas vernáculos de cada lugar, muy respetuoso, pero siempre la cuestión del latín entraba a través de los textos oficiales, llamamos así, especialmente de las cuestiones legales, de las cuestiones de administración, esos estaban escritos en latín, ¿sí? Pero en la cuestión del griego, para esta parte de acá, era muy dominante el griego, y las leyes desde Roma las traducían al griego. Por eso, entonces, la importancia de cuando se escriben los textos bíblicos, se escriben en griego, ¿no? Es porque la gente de todos estos sectores ya maneja el griego. Una de las características, ¿no? Recordemos el por qué la traducción de la Biblia hebrea al griego allá más o menos por el año 200 antes de Cristo, ¿no? Bien, esto en cuanto a el contexto geográfico. Pasamos, no sé qué horas, si tenemos un ratito para no poder cortar. Todavía. Todavía tenemos un cuarto de día, ¿sí? Ya, bien. Vamos entonces ahora a entrar en el mundo histórico, en el contexto histórico. Acá está desde el idioma. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico de las primeras comunidades. Estas cositas un poquito para que veamos dónde nos estamos o dónde estamos hablando, ¿no? Y regreso un poquito acá. Recuerden, esta parte es Israel, ¿sí? Judea, sí, la parte del norte, y Jerusalén como capital. Vamos a escuchar mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en las cartas de Pablo, que se habla de Tiro, de Damasco, Antioquía. Hay dos Antioquías, ¿no? Una, la Antioquía de Siria, y otra Antioquía acá en la parte de Egipto. Tenemos Alejandría, es otra de las ciudades importantes. Tenemos acá este es el lugar donde se encuentran las 7 iglesias del Apocalipsis. Se encuentran en esta parte de acá del Asia Menor. Acá está Tarso, es la tierra de Pablo. Acá tenemos Grecia, Atenas, ¿sí? Acá tenemos Roma. Es un poquito los lugares en donde se van a movilizar o que vamos a tener en cuenta cuando estamos dentro del Nuevo Testamento. Entonces, usted tal vez en los evangelios, claro, no se va a hablar de estos lugares, pero en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo y en el libro del Apocalipsis sí se mencionan estos lugares. Un poquito para tener en cuenta que las comunidades cristianas se ubicaron en estos lugares, ¿sí? Se ubicaron en estos lugares. También en la parte norte del África, en Alejandría, en Cartago, habían muchos lugares
de las comunidades cristianas. Esto un poquito para ubicarnos en el mapa, saber más o menos dónde está. Muy interesante las cosas que en cada una de estas ciudades se pueden expresar y las características propias, pero bueno, eso es para profundizar luego. Vamos a seguir un poquito sobre el contexto histórico. Vamos un poquito a movernos desde el año 30 hasta el año 100, va a ser el contexto en que nos vamos a mover en los escritos del Nuevo Testamento. Y concretamente, los evangelios van a empezar a escribirse en el año 70, van a escribirse hasta el año 100. Esta época va a ser la época en que se escriben los evangelios, estos 30 años. Aquí vamos a tener en cuenta la época de Jesús. No vamos a hablar sobre el contexto histórico de Jesús. Vamos a empezar desde los Hechos de los Apóstoles en el año 30 con Pentecostés. Y desde el 30 al 70, sí, estos 40 años más o menos, van a ser lo que se conoce como la primera generación de cristianos. Sí, la primera generación de cristianos. La segunda generación de cristianos son del 70 al 100, más o menos. Sí, es la segunda generación de cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues que esta generación de cristianos de acá, del 70, la segunda generación, no conoció a Jesús directamente. No conocieron a Jesús directamente. La primera generación de cristianos, algunos conocieron a Jesús, algunos, otros no. Conocieron a Jesús a través de la predicación. Esta es una parte donde no hay textos escritos, la manera se va manteniendo a través de tradiciones orales. Ya vamos a ver un poquito, ¿no? Y se empiezan a escribir los textos porque aquellos que conocieron a Jesús personalmente, uno de los motivos, se escriben los evangelios, porque aquellos que conocieron a Jesús personalmente ya están muriendo, entonces necesitan de una u otra manera tener ciertas cosas claras de Jesús, ¿no? Bien, vamos a ver cada uno de estos momentos históricos. Del año 30 al 40, el anuncio del evangelio entre los judíos. Vamos a hacer este primer estadio. Entonces, vamos a empezar con estas letras grandes. Todo empieza en Pentecostés. No, como digo, no vamos a ver lo de Jesús porque nos hemos centrado en las comunidades. ¿Desde cuándo empiezan las comunidades? Pues bueno, empiezan en Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es el primer anuncio que se hace de la buena noticia en labios de las comunidades. Las comunidades se extienden rápidamente por Palestina, ¿sí? Palestina o Israel, Judea, estamos hablando del mismo territorio más o menos, ¿no? Ahí tenemos algunas citas bíblicas, no vamos a leerlas. Este es un periodo, llamemos así, que se conoce como el nombre del movimiento de Jesús. No es que se llamaban cristianos desde el principio, no. Primero es el movimiento de Jesús, los del camino también se los llamaba, luego van a llamarse cristianos. Entonces, esta es la época en que aparecen la primera generación de los discípulos. Termina esta época con una crisis política del emperador Calígula, más o menos entre el año 37 al 41, es el tiempo en que el emperador Calígula está al frente del gobierno y surge un grave problema que ya vamos a profundizar un poquito luego. Y también aparece la primera persecución a los cristianos por parte del rey Herodes Agripa. Sí, es el nieto de Herodes el Grande, el Herodes que nos narra el Evangelio, que manda matar a los niños, ¿sí? Que manda decapitar a Juan. Que manda matar a los niños, porque el que manda decapitar a Juan es otro. Bien, entonces, aquí en este tiempo, entre el 30 y el 40, entonces se da también la primera persecución a los cristianos. Ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, del inicio de las comunidades se sabe muy poco, ¿sí? Es muy poco, ¿no? Lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, no es que sea así todo muy cierto como se lo presenta, ¿no? Es una forma de presentar el evangelio desde las comunidades, ¿sí? Es cómo vive el evangelio de las comunidades. Al inicio, entonces, en Hechos capítulo 1 al capítulo 5, no es que se habla cómo son las comunidades, sino cómo deberían ser, es la utopía. Lucas presenta la utopía de la comunidad. Todos los convertidos
en esta época eran judíos. Sí, eran judíos. Entonces, la cultura judía, la mayoría de miembros, o por no decir todos los miembros, eran judíos. Y por lo tanto, son judíos que gozan de mucha simpatía. Sí, claro, son dentro de las comunidades judías, o sea, no hay ningún problema entre los judíos que siguen a Jesús y con los judíos normales. Se creía, entonces, incluso se creía que esta comunidad de seguidores de Jesús que formaban pequeñas comunidades en torno a la sinagoga, es decir, estaban en las sinagogas, un poquito al margen del judaísmo oficial, eran como una especie de un grupo que iba a regenerar, un grupo que iba a dar una renovación al judaísmo. ¿Ya? Es como nuestros grupos espirituales, nuestras comunidades, nuestros movimientos laicales en nuestras iglesias. Al principio, así estaba la comunidad de seguidores de Jesús. Sí, como ya así los carismáticos, cursillistas, etcétera, ¿no? Entonces era así un grupo, una espiritualidad dentro de la comunidad judía, como habían otras, ¿no? O sea, los escribas, los fariseos, entonces eran espiritualidades. Pues no había ningún problema, ¿sí? Iban ellos a la reunión de los sábados en la sinagoga, pero también se reunían los domingos, o sea, hacían las cosas de los judíos, pero también hacían algunas cositas que iban formando ya desde su pensamiento como cristianos. El crecimiento de la comunidad va obligando a dar nuevas formas de organización. Entonces, la comunidad va creciendo, van viendo nuevas situaciones y entonces hay que dar respuesta. Entonces, es donde aparecen, por ejemplo, los diáconos. Sí, es necesario, va a decir, ¿no? Que nosotros, los apóstoles, nos dediquemos a la predicación. No podemos dedicarnos a la predicación y al cuidado y al servicio social, no, o sea, porque ya se iban dando cuenta, ¿no? O sea, que esto de vivir el evangelio no era solamente predicar, sino también tenía una connotación social, una connotación en la comunidad. Algo hay que hacer por resolver el problema de las comunidades, las dificultades que están pasando las comunidades, ver a los más necesitados. Ya Jesús lo iba diciendo, entonces había que resolver esos problemas también. Y para eso crean el grupo de los diáconos. Los diáconos entonces van a ser gente especializada que se va a centrar en el servicio social, digamos, ¿no? En acciones sociales para hacer realidad, llamemos así, el evangelio con los más pobres. También aparecen animadores, aparecen misioneros. En los diversos grupos que van apareciendo es parte de esta organización, ¿no? Recuerden cuando Pablo, al hablar de la imagen del cuerpo, dice, pues, uno solo es el bautismo, uno solo es el espíritu, pero el espíritu va generando diversos dones y carismas, y los carismas están al servicio de la comunidad, y a unos les hace profetas, a otros les hace que tenga don de lenguas, etcétera, etcétera. O sea, todas esas son parte de la organización de la comunidad, ¿sí? La comunidad se va especializando. Ahora bien, la primera evangelización de las comunidades corría a cargo de los misioneros ambulantes. Eso era en estos tiempos, ¿no? Estamos entre el 30 y el 40, después de que Jesús subió al cielo, después de Pentecostés. Estos, al contrario de los misioneros judíos, porque también habían misioneros judíos, especialmente los fariseos. Los fariseos no es solamente el grupito que vivía al lado del templo, sino los fariseos eran también gente que iban como catequistas, como misioneros hoy día hacia las partes de la Galilea de manera especial, a anunciar cómo hay que vivir la religión judía. Sí, entonces, pero estos misioneros judíos iban, llamemos así, subvencionados su participación, ¿no? En cambio, los misioneros del grupo de Jesús, del movimiento de Jesús, eran misioneros, como nos dice el Evangelio, no llevaban nada, no lleves nada no lleves nada, ¿no? No lleves ni surrum, no lleves ni dinero, no lleves nada para el camino.
Sí, esas indicaciones no está hablando solamente Jesús a sus discípulos, sino está hablando de esta época, esta comunidad, que es una comunidad misionera. Entonces vayan y vivan de la solidaridad de la gente. Sí, vayan y vivan de la solidaridad de la gente. Y muchos pasajes entonces se refieren a estos primeros misioneros. Sí, entonces la primera comunidad es una comunidad misionera, estas primeras comunidades. Y se anuncia la buena noticia. ¿Y qué era esa buena noticia? Pues bueno, que el reino de Dios ha llegado. Y la otra cuestión, lo que se conoce como el querigma, ¿no? O sea, se anunciaba el querigma, es eso, el querigma. Jesús murió y resucitó, jamás, ¿sí? Jesús murió y resucitó. Es el querigma, el primer anuncio, la proclamación de que Jesús murió, pero resucitó. Esto es clave, muerte y resurrección, ¿sí? Eso es lo novedoso que rompe a la religión judía, ¿sí? Que rompe la religión judía. Ahora bien, no existen textos escritos del Nuevo Testamento para esta época. ¿Qué es lo que hacen? O sea, releen la Tanakh, es decir, la Biblia judía, ¿sí? La Biblia judía, la Biblia hebrea, ¿sí? Los textos que ellos tenían como miembros de la comunidad, ¿sí? La ley, la Torá, el Nevi'im, es decir, los escritos históricos, y los Ketubim, es decir, los sapienciales, la Tanakh. Ellos leen esos textos, pero leen a la luz de la resurrección, leen a la luz del resucitado. No lo leen como lo leían cuando eran seguidores o sea, cuando eran pertenecientes a la religión judía. Los leen como judíos, pero con otros lentes, los lentes de la experiencia del resucitado que han tenido. Esa es la semilla del Nuevo Testamento. Ahí va a empezar una nueva relectura del texto. Esto es algo muy importante, ¿no? Dentro de la hermenéutica, este punto de la relectura. Hacer nuevo un texto antiguo, ¿sí? Entonces, se lee, por ejemplo, las profecías de Daniel, sobre el futuro profeta, se lee, por ejemplo, Isaías, el siervo de Yahvé, se lee el hijo del hombre de Daniel, se lee o sea, todos los textos del Antiguo Testamento se los lee haciendo coincidir con Jesús. Es la nueva experiencia. Jesús, el resucitado, es el que anuncia y que el anunciado, el profeta que cumple las profecías, el Mesías que cumple las profecías, etc. Esa es la forma como se va dando sentido a la Biblia judía de ese entonces. Entonces, cuando la Tanakh, sí, la Biblia judía, no era suficiente, los cristianos recordaban las palabras y gestos de Jesús para que los sirviera de orientación y de animación en muchas situaciones que vivían en la comunidad. Entonces, el recuerdo y la transmisión se basa entonces en el testimonio que aquellos que conocieron a Jesús personalmente recuerdan todavía y pueden compartir de Jesús aquellas palabras. Entonces, eso aumenta la reflexión y la relectura que iban haciendo de la Tanakh. Y eso es lo que va dando consistencia a la vivencia de la comunidad. Ahora, la comunidad cristiana sufre una gran división interna en esta época. ¿Sí? Y esta división interna es también propia del judaísmo, como claro, son judíos. Todos son judíos, de su gran mayoría son judíos, los miembros de la comunidad cristiana. Entonces, también van a sufrir el mismo problema que tenían los judíos. ¿Cuál es? Los judíos tenían una corriente conservadora y una corriente de avanzada, de apertura. ¿Sí? Esto va también a pasar hacia las comunidades cristianas. No sé si paramos ahí y retomamos desde aquí para después del receso. Muy bien. Entonces paramos un ratito. Muy bien.